Entonces, a este punto, ¿qué tenemos? A este punto, ¿qué hemos visto? Teníamos 3 grupos y a esos 3 grupos queríamos saber si C, que era nuestro algoritmo, es mejor. Lo vimos visualmente, lo vimos por intervalos de confianza, pero vamos a ejecutar el ANOVA para llegar a derivar una conclusión. El ANOVA nos tiró si hay diferencias entre los grupos, pero no nos dice cuál es distinto. Entonces nosotros tenemos que llegar a hacer la prueba post-hoc. Para la prueba post-hoc vamos a ver un par de conceptillos. Los mínimos cuadrados y los mínimos cuadrados para múltiples comparaciones. ¿Para qué se utiliza esto? Entonces, ¿qué son los mínimos cuadrados? Los mínimos cuadrados es cuando nosotros agarramos grupos y los ajustamos para promedios de factores de esos grupos. Entonces, la mejor manera de visualizar esto es a través de un ejemplito. Vean qué ocurre. Queremos medir la altura de estudiantes de séptimo año en 2 clases e identificar si hay diferencia entre otros. El estudio también recaba el sexo de los estudiantes. En esta edad es típico que las mujeres sean más altas que los hombres en séptimo año. La clase A tiene más mujeres que hombres. Si analizamos únicamente el promedio entre las clases, vamos a obtener que la A tiene una altura promedio más alta, pero es por el factor de que hay más mujeres y las mujeres en esa edad son más altas. Entonces, esto nos genera un sesgo en la conclusión. Nosotros vamos a compensar esto a través del uso de los mínimos cuadrados. Entonces, aquí dice, si analizamos únicamente entre las clases, obtenemos que A tiene el promedio más alto. Esto no puede ser efecto de las distintas clases, que es lo que se quiere evaluar, sino efecto de que hay más mujeres en una. Reportar los mínimos cuadrados para cada clase da un resultado más representativo. Entonces, para esto es que, para lo que se utilizan, se estudian para estudios desbalanceados en algún factor. Pero lo que nosotros vamos a utilizar para reportar resultados son promedios de mínimos cuadrados para múltiples comparaciones. ¿Qué es lo que va a tomar el promedio de promedios de mínimos cuadrados? Va a tomar el modelo lineal y va a probar contrastes lineales entre las predicciones de cada uno de los grupos. Resulta que la semana pasada habíamos visto prueba T y yo les había hecho un caso. Tenemos A, B y C. Teníamos A, B y C. Podemos probar prueba T con A y B, prueba T con B y C, luego prueba T con A y C y llegar a una conclusión a punta de prueba C. Eso tenía la eficiencia que empezamos a acumular error tipo 1, el 5% de equivocarnos, más otro 5% de equivocarnos, más otro 5%, hasta que eventualmente nos vamos a equivocar. Eso se considera científicamente deshonesto. Los promedios de mínimos cuadrados hacen una prueba más estricta. De hecho, vamos a ver ahora que reportemos los promedios de mínimos cuadrados que el gráfico inicial se veía así, donde no se intersecaba para C, pero el promedio de mínimos cuadrados a la hora de reportarlos, vemos de que la distancia se reduce. Y la distancia se reduce porque la prueba es más estricta. Entonces, si pasa la prueba de mínimos cuadrados, definitivamente es mejor. Y se tiene que hacer una prueba más estricta porque estamos comparando distintos grupos. Nosotros lo que vamos a utilizar en R es LS-Means. Eso es lo que se utiliza en R.